Esta noche, exploraremos la única pregunta que ha estado en el centro de la exploración espacial durante 60 años. ¿Por qué aún no hemos ido a Marte? Ahora mismo, hay rovers en la superficie marciana, conduciendo por antiguos lechos de ríos, perforando rocas, enviando datos a casa todos los días. Sabemos de qué está hecho el suelo, sabemos dónde está enterrado el hielo de agua, conocemos el clima, la geología, la química, y sin embargo, ningún ser humano ha estado allí, ni de cerca. La mayoría de la gente asume que la respuesta es simple: dinero o voluntad política, o simplemente una cuestión de tiempo. Pero cuando realmente miras lo que se interpone entre nosotros y Marte, la imagen es mucho más compleja que eso. Al final de esta noche, comprenderás exactamente qué se interpone en el camino, y por qué llegar allí puede ser lo más difícil que la humanidad haya intentado jamás. Antes de empezar, si te encanta explorar las profundidades del espacio tanto como a nosotros, tómate un segundo para dar me gusta al video o suscribirte. Es una acción simple, pero ayuda a que este canal llegue a más mentes curiosas como la tuya. Ahora, comencemos. Marte ha sido el próximo destino durante tanto tiempo como ha existido el vuelo espacial humano. Cada década, desde la década de 1960, ha producido planes de misión serios, estudios de ingeniería serios y compromisos serios de agencias serias. Y la razón por la que no hemos ido no es la falta de ambición o la falta de talento de ingeniería. Es un conjunto de problemas mucho más específico que eso. No hay un solo problema que se interponga en el camino. Hay muchos, cada uno serio por sí solo. Y están conectados entre sí de maneras que significan que no puedes simplemente elegir uno y resolverlo de forma aislada. Resuelve una capa y encuentras otra debajo, conectada a la primera de maneras que no esperabas. Construye un sistema que funcione en un entorno y se comporta de manera diferente en el siguiente. Y cuando miras todos juntos, la imagen se convierte en algo completamente diferente. La primera y más fundamental barrera es simplemente llegar allí. La Tierra y Marte orbitan el Sol a diferentes distancias y a diferentes velocidades. La Tierra completa una órbita en 365 días. Marte tarda unos 687 días. Debido a que ambos planetas se mueven continuamente alrededor del Sol a diferentes ritmos, la distancia entre ellos cambia constante y drásticamente. En su máxima separación, la Tierra y Marte pueden estar a más de 240 millones de millas de distancia. En su aproximación más cercana, un evento que los astrónomos llaman oposición, pueden acercarse a unas 34 millones de millas entre sí. Para que una nave espacial viaje de la Tierra a Marte de manera eficiente, debe lanzarse durante lo que los ingenieros llaman una ventana de lanzamiento. Este es un periodo de unas pocas semanas que ocurre aproximadamente cada 26 meses, cuando la geometría orbital de los dos planetas se alinea de una manera que permite una trayectoria óptima en cuanto a combustible. En esa trayectoria, una nave espacial se desliza en un arco elíptico alrededor del Sol, saliendo de la órbita de la Tierra hasta que intersecta la órbita de Marte. En el momento en que Marte llega a ese mismo punto, si te pierdes la ventana, las opciones se reducen drásticamente. Espera otros 26 meses para la siguiente, o quema mucho más propelente para forzar una trayectoria que la mecánica orbital natural resiste. En cohetería, el propelente es la restricción fundamental para todo. Cada kilogramo de propelente que transportas requiere propelente adicional solo para levantar ese primer kilogramo del suelo. Ese propelente adicional tiene su propia masa, lo que requiere aún más propelente. Aún así, esta relación exponencial descrita matemáticamente por la ecuación del cohete de Tsiolkovsky es una de las restricciones más inflexibles en toda la ingeniería. No hay solución alternativa. No puedes resolver una trayectoria desfavorable simplemente agregando más combustible, porque el combustible en sí mismo empeora el problema. En la trayectoria más eficiente en cuanto a combustible, la órbita de transferencia Hohmann, el viaje de la Tierra a Marte, dura entre 6 y 9 meses, dependiendo de la ventana de lanzamiento específica, no 6 a 9 meses de vuelo activo. 6 a 9 meses de viaje por el espacio en una arca balística con los motores en gran parte apagados, la tripulación sentada dentro de un vehículo sin ningún lugar a donde ir y nada que hacer externamente,
más que esperar. 6 a 9 meses es un tiempo extraordinariamente largo para vivir dentro de una nave espacial. El vuelo espacial humano continuo más largo registrado fue de poco más de 437 días, logrado por el cosmonauta ruso Valery Polyakov a bordo de la Estación Espacial Mir a mediados de la década de 1990. Pero cada misión de larga duración en la historia tuvo lugar en la órbita terrestre baja, a unos cientos de kilómetros sobre la superficie, donde la tripulación, teóricamente, podría haber sido evacuada en una emergencia, donde los vehículos de reabastecimiento llegaban a un horario regular y donde los mejores cirujanos de vuelo e ingenieros de misión del mundo estaban en comunicación casi en tiempo real con la tripulación en todo momento. Una tripulación en tránsito a Marte no tendría ninguna de esas redes de seguridad. Y esos 6 a 9 meses de vuelo espacial le hacen cosas al cuerpo humano que se vuelven más preocupantes cuanto más cuidadosamente se examinan. En microgravedad, la casi ingravidez experimentada en caída libre orbital, el cuerpo humano comienza a cambiar de maneras sistemáticas y serias. Estos cambios son impulsados por la misma lógica biológica que toda adaptación fisiológica. El cuerpo mantiene las estructuras que se usan y permite que las estructuras que no se usan se atrofien. En microgravedad, las demandas que la gravedad impone al cuerpo desaparecen y el cuerpo responde en consecuencia. Los huesos pierden densidad sin la carga mecánica constante de estar de pie, caminar y moverse bajo la gravedad de la Tierra. El esqueleto comienza a reabsorber masa mineral. Las regiones que soportan peso, la columna lumbar, el fémur, la pelvis, se ven particularmente afectadas. Estudios de astronautas en la Estación Espacial Internacional documentan pérdidas de aproximadamente 1 a 2% de densidad mineral ósea por mes en estas regiones. Después de una misión de 6 meses, un astronauta que regresa tiene mediblemente menos masa ósea en regiones críticas que soportan peso que cuando se fue. La rehabilitación intensiva puede recuperar gran parte de la densidad perdida durante meses en Tierra, pero el proceso no es rápido ni siempre completo. Para una tripulación a Marte, la importancia de la pérdida de densidad ósea se extiende más allá de caminar y la movilidad básica. Importa para las tensiones físicas de la entrada, el descenso y el aterrizaje, que imponen fuerzas de desaceleración a los cuerpos de la tripulación. Importa para el trabajo físico diario de operar una base en Marte con un traje de presión. Un miembro de la tripulación que llega a Marte después de 9 meses de tránsito en microgravedad está fisiológicamente comprometido en una de las fases más exigentes mecánicamente de toda la misión. La atrofia muscular es paralela a la pérdida ósea. Sin carga gravitacional constante, los músculos esqueléticos que mantienen la postura y apoyan el movimiento, las piernas, la parte baja de la espalda, el tronco, se encogen mediblemente durante semanas y meses. Los miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional pasan aproximadamente 2 horas al día siguiendo rigurosos protocolos de ejercicio diseñados específicamente para ralentizar esta atrofia. Incluso con este extenso programa de contramedidas, se produce una pérdida muscular medible. El sistema cardiovascular se reorganiza en microgravedad de maneras que tienen consecuencias al regresar a un entorno gravitacional. En la Tierra, el corazón debe bombear continuamente sangre hacia arriba contra la gravedad para mantener la perfusión cerebral. Y el sistema venoso en las extremidades inferiores trabaja activamente contra la acumulación gravitacional para devolver la sangre al corazón. En microgravedad, estas demandas desaparecen. El corazón en realidad cambia de forma durante el curso de una misión de larga duración, volviéndose más esférico y menos alargado, ya que ya no necesita la geometría optimizada para bombear contra un gradiente gravitacional. La sangre y el líquido intersticial se redistribuyen hacia la cabeza y la parte superior del cuerpo, creando la plenitud característica en la cara y la congestión que la mayoría de los astronautas describen durante sus misiones. El síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial ha surgido de los datos de vuelos espaciales de larga duración como uno de los hallazgos médicos más preocupantes de la última década. Una fracción significativa de los astronautas que completan misiones de larga duración regresan con cambios medibles en su sistema visual. El nervio óptico está rodeado por líquido cefalorraquídeo. Y en microgravedad,
La redistribución de fluidos hacia la cabeza aumenta la presión dentro de la columna de líquido cefalorraquídeo que rodea el nervio óptico. Esta presión aumentada se transmite a la parte posterior del ojo, aplanando ligeramente la superficie posterior del globo ocular y haciendo que el propio nervio óptico desarrolle una hinchazón característica visible en resonancia magnética. Algunos astronautas han regresado de misiones necesitando lentes correctivas que no necesitaban antes. Para una tripulación en Marte, cualquier degradación de la visión es inaceptable. La visión es esencial para cada tarea técnica crítica. Ver pantallas de instrumentos, evaluar equipos, navegar con un traje de presión, realizar reparaciones y potencialmente realizar procedimientos médicos en compañeros de tripulación. El sistema inmunológico también se comporta de manera diferente en microgravedad. Varias funciones inmunes parecen estar desreguladas según muestras de sangre tomadas de miembros de la tripulación de la ISS antes, durante y después de sus misiones. Virus latentes que permanecen inactivos en la mayoría de los cuerpos de adultos humanos, incluidos varios miembros de la familia del virus del herpes, se reactivan y comienzan a desprenderse a tasas más altas durante el vuelo espacial. Los mecanismos no se comprenden completamente, pero se han documentado de manera lo suficientemente consistente en múltiples programas espaciales y décadas como para ser considerados establecidos. Todos estos cambios fisiológicos se acumulan durante el tránsito antes de que la tripulación haya aterrizado. Cuando llegan, el entorno de radiación se convierte en el desafío más inmediato y difícil. El espacio entre la Tierra y Marte no está vacío en ningún sentido de radiación. Es atravesado continuamente por dos categorías de radiación que presentan diferentes problemas y requieren diferentes estrategias de mitigación. La primera son las partículas solares energéticas. El Sol periódicamente erupciona en eventos llamados erupciones solares o eyecciones de masa coronal. Liberaciones explosivas de plasma magnetizado y partículas cargadas de alta energía en el sistema solar. Estos eventos producen intensas ráfagas de protones altamente energéticos que viajan hacia afuera a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Para una tripulación de nave espacial fuera del campo magnético protector de la Tierra, un evento importante de partículas solares energéticas puede administrar dosis de radiación suficientes para causar enfermedad por radiación aguda en cuestión de horas. Un evento muy grande sin un blindaje adecuado podría administrar dosis suficientes para causar enfermedades graves y potencialmente ser letal. Los eventos de partículas solares energéticas son parcialmente predecibles. Las redes de monitoreo pueden detectar los precursores y proporcionar advertencias en escalas de tiempo de decenas de minutos a unas pocas horas, pero no se pronostican de manera confiable con días de anticipación con la confianza necesaria para planificar actividades de misión en torno a ellos. La segunda categoría son los rayos cósmicos galácticos. Estos son núcleos atómicos de alta energía. Algunos de ellos son protones, muchos de ellos iones más pesados, incluidos hierro, silicio, calcio y otros elementos que se originan fuera del sistema solar. Son producidos por los entornos extremos de supernovas, estrellas de neutrones y otros procesos astrofísicos violentos distribuidos por toda la galaxia y más allá. Los rayos cósmicos galácticos transportan tanta energía cinética que penetran casi cualquier material utilizado para el blindaje de radiación convencional. Más problemáticamente, a medida que atraviesan el material de blindaje, chocan con núcleos atómicos y producen cascadas de partículas secundarias, neutrones, piones y otros productos de radiación que se suman a la dosis total en lugar de reducirla, a menos que el blindaje sea lo suficientemente grueso como para detener también esos productos secundarios. La masa de material requerida para reducir sustancialmente la exposición a los rayos cósmicos galácticos es tan grande que ninguna nave espacial concebible actualmente podría transportarla. El rover Curiosity llevaba un instrumento llamado detector de evaluación de radiación específicamente para caracterizar el entorno de radiación que encontraría una tripulación humana. Los datos de tránsito de ese instrumento son el registro más detallado disponible de lo que una tripulación interplanetaria experimentaría realmente. La dosis de tránsito sola, aproximadamente de 250 a 300 milisieverts para un viaje de ida, se acerca o iguala el límite de exposición a la radiación de carrera que la NASA ha establecido históricamente para sus astronautas. El límite de radiación de carrera de la NASA
Se establece actualmente en 350 milisieverts para el grupo demográfico con el límite más alto permitido. Una misión completa a Marte, tránsito de salida, estancia en la superficie y tránsito de regreso, expondría a los miembros de la tripulación a dosis totales que exceden sustancialmente estos límites bajo la mayoría de las arquitecturas de misión realistas. Las implicaciones para la salud incluyen un mayor riesgo de cáncer a lo largo de la vida que es significativo en términos absolutos. Pero el riesgo de cáncer no es la única preocupación. La investigación realizada desde que los datos de tránsito de Curiosity estuvieron disponibles ha identificado una categoría separada y distinta de daño biológico causado por los iones pesados de alta energía en los rayos cósmicos galácticos. Estas partículas, hierro y otros núcleos pesados que viajan a velocidades relativistas, depositan su energía en el tejido biológico de manera diferente a los rayos gamma o rayos X convencionales. Cuando atraviesan el tejido neural, pueden causar daño estructural a las neuronas y sus conexiones, que es cualitativamente diferente del daño difuso del ADN que impulsa el riesgo de cáncer. Estudios que utilizan aceleradores de partículas terrestres para exponer a sujetos animales a partículas simuladas de rayos cósmicos galácticos han documentado deficiencias medibles en la navegación espacial, la flexibilidad cognitiva y la consolidación de la memoria en los animales expuestos. Los animales no estaban simplemente enfermos, fueron cognitivamente alterados de maneras específicas y medibles. La importancia de estos hallazgos para las tripulaciones humanas a Marte es un tema de investigación científica activa. Lo que está claro es que el riesgo neurológico de la exposición a los rayos cósmicos galácticos ahora se toma lo suficientemente en serio como para aparecer prominentemente en el cálculo de riesgos médicos para las misiones a Marte. Existen y se están desarrollando medidas de mitigación. Los hábitats construidos subterráneos o cubiertos con metros de regolito marciano reducen drásticamente ambas categorías de exposición a la radiación para los miembros de la tripulación cuando están en el interior. A suficiente profundidad, varios metros de cobertura de suelo, el nivel de radiación combinado dentro de un hábitat puede reducirse a niveles cercanos a los equivalentes en la Tierra. Los tubos de lava de Marte son un recurso potencialmente transformador para este propósito. Estos son túneles subterráneos formados cuando el volcanismo marciano antiguo envió lava fluyendo a través de conductos debajo de una corteza superficial en proceso de solidificación. Cuando la erupción terminó y la lava se drenó, la capa exterior solidificada permaneció, dejando un túnel hueco de roca. Los datos de radar orbital e imágenes han identificado numerosas ubicaciones candidatas de tubos de lava en Marte. Y algunas estimaciones sugieren que los tubos individuales podrían tener cientos de metros de diámetro y muchos kilómetros de longitud. Un hábitat presurizado dentro de un tubo de lava marciano estaría protegido de la radiación por metros de roca circundante, térmicamente amortiguado de las fluctuaciones extremas de temperatura de la superficie y estructuralmente protegido de impactos de micrometeoritos. Pero actualmente no sabemos si algún tubo de lava marciano específico está estructuralmente intacto, es accesible desde la superficie o está libre de peligros químicos o físicos que complicarían la habitabilidad. Averiguarlo requiere misiones específicamente diseñadas para explorarlos y acceder a ellos. Misiones que aún no han sido planificadas y mucho menos ejecutadas. El problema del aterrizaje es, en términos de ingeniería, uno de los desafíos más claramente definidos y genuinamente difíciles en todo el esfuerzo de colonización de Marte. Marte tiene una atmósfera que brinda una oportunidad para el aerofrenado, utilizando la resistencia aerodinámica para desacelerar una nave espacial ante la entrada, en lugar de quemar todo el propulsor de desaceleración. Reglas críticas. 1. La salida debe ser únicamente la traducción al español. 2. No copie el texto original en ruso. Cada oración debe ser traducida. 3. Incluso si la fuente menciona el idioma ruso, el pueblo ruso o los nombres rusos, su salida aún debe estar en español. 4. Utilice únicamente el alfabeto latino. Los caracteres cirílicos están prohibidos en la salida. 5. Mantenga el tono y el significado originales. 6. Conserve el formato existente, saltos de línea, etc. 7. No escriba explicaciones como «aquí está la traducción», solo la traducción. Texto para traducir.
Cada aterrizador y rover exitoso en Marte ha utilizado este principio para el rango de masa de pequeñas cargas útiles robóticas de 1 tonelada métrica y menos. Este enfoque se ha perfeccionado durante décadas hasta convertirse en una capacidad confiable. Pero la atmósfera marciana también es tan delgada que el aerofrenado y los paracaídas por sí solos no pueden desacelerar cargas pesadas a velocidades de aterrizaje seguras. Los paracaídas utilizados para los rovers Curiosity y Perseverance operaron cerca de los límites de su capacidad para desacelerar cargas de 1 tonelada métrica. Una nave espacial marciana rudimentaria sería una escala de carga útil fundamentalmente diferente. Llevando un hábitat, soporte vital completo, alimentos y consumibles para la estancia en la superficie, equipo de fabricación de propelente de regreso, suministros médicos y a la tripulación misma. La masa total estaría en el orden de 20 a 40 toneladas métricas o más, dependiendo de la arquitectura. Ningún sistema de entrada, descenso y aterrizaje existente se ha acercado a demostrar la capacidad de aterrizar esta masa en Marte. El aterrizaje propulsado, utilizando los propios motores de cohete de la nave espacial para desacelerar hasta el aterrizaje, es el enfoque más seriamente considerado para misiones marcianas rudimentarias. La arquitectura Starship de SpaceX está diseñada completamente en torno a este concepto, utilizando los motores Raptor del vehículo para frenar una nave completamente cargada desde la velocidad de entrada hipersónica hasta un aterrizaje controlado. La física del aterrizaje propulsado no está en cuestión. La ingeniería para hacerlo confiable, autónomo y funcional en la atmósfera marciana, después de un tránsito de 9 meses para una masa de carga útil que nunca se ha intentado, es un desafío de desarrollo genuinamente no resuelto. La secuencia desde la velocidad orbital hasta un aterrizaje seguro en la superficie toma aproximadamente 7 minutos. Esta es la fase a la que los ingenieros se refieren informalmente como los 7 minutos de terror. No porque sean dramáticos, sino porque durante esos 7 minutos se ejecuta toda la secuencia y la tripulación no puede hacer nada para ayudar y el control de tierra para intervenir. Lo que nos lleva a una restricción que rige todos los aspectos de las operaciones en Marte. El retraso en la comunicación. Las señales de radio viajan a la velocidad de la luz. A las distancias entre la Tierra y Marte, una señal unidireccional tarda entre aproximadamente 3 minutos y unos 22 minutos, dependiendo de las posiciones de los planetas. Una comunicación de ida y vuelta tarda entre 6 y 44 minutos. Durante la secuencia de aterrizaje de 7 minutos, la Tierra no tiene capacidad para intervenir de ninguna manera. La secuencia de aterrizaje comienza, se ejecuta y se completa antes de que el control de tierra sepa siquiera que ha comenzado la entrada. Dependiendo de la geometría, la tripulación y los sistemas autónomos de la nave espacial están completamente solos durante toda la secuencia. Esta restricción se extiende a todos los aspectos de las operaciones en Marte. Una emergencia que se desarrolla en tiempo real, una fuga de presión, un incendio, una crisis médica, un mal funcionamiento del traje durante una EVA, debe ser diagnosticada y gestionada por la tripulación desde el momento en que comienza, utilizando solo la capacitación, el conocimiento, las herramientas y los recursos que tienen disponibles. Se puede informar al control de tierra. Se puede solicitar asesoramiento experto, pero nada útil puede llegar a tiempo para importar en cualquier situación que evolucione rápidamente. Este no es un problema que se pueda resolver. Es una característica operativa permanente de las misiones a Marte que da forma a todos los aspectos de cómo debe diseñarse la misión, cómo debe entrenarse la tripulación y cómo debe construirse cada sistema. Cada sistema crítico debe ser comprendido por al menos un miembro de la tripulación y idealmente por varios, con la profundidad suficiente para diagnosticarlo y repararlo bajo presión en el campo, potencialmente con un traje, con las herramientas y repuestos disponibles. El grado de capacidad autónoma requerida de una tripulación marciana excede vastamente cualquier cosa que se haya requerido de cualquier misión rudimentaria anterior. En desafío de los consumibles, es la restricción de referencia en torno a la cual debe construirse todo lo demás. Un ser humano necesita aproximadamente 2 libras de alimentos por día para cumplir con los requisitos calóricos y nutricionales. Necesitan aproximadamente 2 libras de oxígeno por día para respirar. Recordatorio. El texto anterior está en ruso. Su salida debe estar completamente en español. Traduzca cada oración. Requieren varios galones de agua al día para beber,
preparar alimentos e higiene esencial. Para una tripulación de 4 personas en una estancia en superficie de 500 días, estos requisitos básicos suman más de 16.000 libras de alimentos solamente, con cantidades proporcionales de oxígeno y agua. Cada kilogramo entregado a la superficie marciana representa un enorme gasto de energía y recursos. Suministrar una colonia marciana permanente con consumibles de la Tierra no es viable económica ni logísticamente a la escala requerida para una permanencia real. La colonia debe producir lo que necesita de lo que está disponible en Marte. La utilización de recursos in situ no es, por lo tanto, una mejora deseable para una arquitectura de colonización marciana. Es un requisito previo difícil. Sin la capacidad de producir oxígeno, agua, alimentos y propelente a partir de recursos marcianos, no hay camino hacia una presencia humana permanente. Solo hay una serie de expediciones temporales extremadamente costosas. Los recursos existen en principio. La atmósfera marciana, con un 95% de dióxido de carbono, proporciona la materia prima para la reacción de Sabatier, un proceso químico catalítico que combina dióxido de carbono con hidrógeno para producir metano y vapor de agua. El metano es un excelente propelente de cohetes y es el combustible utilizado en los motores Raptor de SpaceX, específicamente debido a su idoneidad para la producción in situ en Marte. El vapor de agua producido puede ser capturado y luego electrolizado, dividido por corriente eléctrica en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se recicla de nuevo en el reactor de Sabatier. El oxígeno es respirable. Esta cadena de procesos fue validada parcialmente en la superficie marciana por el instrumento MOXIE a bordo del rover Perseverance, que demostró la producción de oxígeno a partir de la atmósfera marciana a través de la reducción electroquímica del dióxido de carbono. MOXIE operó con éxito en múltiples pruebas durante más de un año de operaciones en superficie. Ese es un hito genuino, pero MOXIE produjo oxígeno a aproximadamente 6 a 10 gramos por hora. Una tripulación de 4 personas requiere aproximadamente 1 kilogramo de oxígeno por hora continuamente, solo para respirar. Escalar el proceso de MOXIE en un factor de aproximadamente 100, al mismo tiempo que se vuelve lo suficientemente confiable como para operar sin mantenimiento durante años en el entorno marciano, es el desafío de ingeniería que separa una demostración exitosa de un sistema operativo. El hidrógeno presenta un desafío de suministro. El proceso de Sabatier requiere hidrógeno como materia prima, y el hidrógeno no es abundante en la atmósfera marciana. La principal fuente potencial es el hielo de agua mezclado en el suelo subsuperficial, en sitios de latitud media. Instrumentos orbitales, incluido el radar de penetración terrestre y los espectrómetros de neutrones, han identificado extensos depósitos de hielo de agua subsuperficial en una amplia gama de latitudes. La extracción de este hielo requiere perforar o excavar hasta la profundidad donde se encuentra, llevarlo a la superficie, derretirlo y luego electrolizarlo para separar el hidrógeno y el oxígeno. Cada paso requiere equipo especializado y un suministro de energía confiable. La energía es el recurso fundamental que sustenta todos los demás desafíos. El soporte vital, la producción de oxígeno, la extracción y el procesamiento de agua, la calefacción y refrigeración del hábitat, las comunicaciones, la producción de alimentos, la iluminación y el equipo médico requieren energía eléctrica continua. Sin energía continua y confiable, todo lo demás falla. La energía solar es la opción inicial más simple y se ha utilizado en todas las misiones a la superficie de Marte hasta la fecha. Pero las limitaciones son reales y serias. Marte recibe aproximadamente el 40% de la energía solar que la Tierra recibe en orientaciones similares debido a su mayor distancia del Sol. El polvo se acumula continuamente en las superficies de los paneles. Y debido a que el polvo está cargado electrostáticamente y no hay lluvia que lo lave, la acumulación es persistente. Durante las tormentas de polvo globales, la energía solar que llega a la superficie cae a una fracción de su nivel normal durante semanas o meses. El destino final del rover Opportunity ilustra la vulnerabilidad de la energía solar en el entorno polvoriento de Marte. Tras casi 15 años de una operación notablemente prolongada, el Opportunity fue finalmente silenciado por la tormenta de polvo global de 2018, que duró lo suficiente como para agotar por completo sus baterías antes de que la luz solar suficiente pudiera recargarlas. Para un hábitat rudimentario cuyos sistemas de soporte vital no pueden detenerse,
esto representa un punto único de fallo inaceptable. La energía nuclear de peces es la respuesta que surge de un análisis de ingeniería honesto. Un reactor compacto de peces proporciona energía constante y confiable independientemente de la luz solar, la acumulación de polvo, la estación o cualquier otra variable ambiental. Su producción depende únicamente de su carga de combustible y su estado operativo. El reactor Kilopower de la NASA utiliza tecnología Stirling. El sistema Krusty demostró con éxito su concepto de diseño en una prueba nuclear en tierra en 2018. El sistema opera a aproximadamente 10 kilovatios. La tecnología es real y el camino hacia su implementación en un entorno espacial se está desarrollando activamente. Pero el despliegue de reactores nucleares en otro planeta implica marcos regulatorios, protocolos de seguridad y pasos de desarrollo que se extienden mucho más allá de la prueba en tierra. Escalar de 10 kilovatios a los cientos de kilovatios que requeriría una base rudimentaria y finalmente a los megavatios que necesitaría una colonia en crecimiento representa un programa de ingeniería sustancial que no se ha completado. La producción de alimentos se enfrenta a desafíos que merecen más atención de la que suelen recibir. El regolito marciano no se puede utilizar directamente para la agricultura. Carece de materia orgánica, del ciclo de nitrógeno biológico y de la diversidad microbiana del suelo agrícola terrestre. Y su contenido de perclorato envenenaría directamente la mayoría de las plantas de cultivo en las concentraciones en las que se encuentran los percloratos. Antes de que sea posible cualquier agricultura directa en suelo, los percloratos deben eliminarse, un proceso intensivo en energía, o el regolito debe ser enmendado en gran medida con material orgánico y nutrientes durante muchos ciclos de crecimiento. La hidroponía y la aeroponía evitan el problema del regolito al eliminar el suelo del sistema de cultivo por completo. Las plantas crecen en agua enriquecida con nutrientes o en una niebla de nutrientes con las raíces en contacto directo con la solución nutritiva. Estas técnicas están bien establecidas en la producción comercial de alimentos en la Tierra y se han probado con éxito en entornos espaciales, incluso a bordo de la Estación Espacial Internacional. Pero el costo energético de la iluminación artificial para la producción completa de cultivos dentro de un hábitat subterráneo, protegido contra la radiación, es sustancial. La luz solar natural en Marte es insuficiente para un crecimiento vigoroso de los cultivos, incluso en la superficie, y los hábitats subterráneos no reciben luz solar directa en absoluto. La demanda de energía de las luces de cultivo de alta intensidad para una producción agrícola suficiente que complemente significativamente la dieta de una tripulación es un factor real en el presupuesto energético general de una base marciana. Las dimensiones psicológicas de las misiones marcianas de larga duración están suficientemente documentadas por la investigación análoga como para ser consideradas variables operativas serias. Una tripulación en Marte viviría en cuartos cerrados y reducidos con el mismo pequeño grupo de personas durante años. No podrían salir sin ponerse un traje de presión complejo. No podrían experimentar ningún aspecto del entorno natural. No experimentaron aire libre, agua corriente, luz natural, ni otras criaturas vivas. Cada comunicación con familiares, amigos o colegas en la Tierra sería un intercambio de mensajes con retraso en lugar de una conversación. La investigación sobre las tripulaciones de rovers de invierno antártico, el personal de submarinos y los participantes en estudios de aislamiento controlado documenta consistentemente la aparición de trastornos del estado de ánimo, cambios cognitivos y dificultades interpersonales durante periodos de aislamiento prolongado. El programa de simulación de hábitat en alta mar en Hawái, que colocó a las tripulaciones en hábitats de cúpula aislados en un volcán hawaiano hasta por un año, produjo datos psicológicos detallados, confirmando que los conflictos interpersonales críticos para la misión, la degradación de la motivación y los cambios en el rendimiento cognitivo son resultados documentados incluso en voluntarios cuidadosamente seleccionados y altamente entrenados. La Estación de Investigación Antártica Concordia en Dome Sea opera durante un invierno austral de 9 meses en el que no llegan ni salen vuelos. La investigación sobre la expedición de invierno de Concordia durante múltiples temporadas ha documentado cambios cognitivos, incluida una velocidad de procesamiento más lenta, una cognición espacial deteriorada y una desregulación del estado de ánimo que se profundiza a medida que se extiende el periodo de aislamiento. Estos efectos ocurren a pesar de que el personal de Concordia sabe que está en la Tierra,
Sabe que el rescate es posible en una emergencia real. Una tripulación de Marte enfrentaría un confinamiento más largo, una tripulación más pequeña, y la conciencia de fondo constante de la responsabilidad personal crítica para la vida, el conocimiento de que la falta de atención a un sello de traje o a la lectura de un sistema de oxígeno podría terminarlo todo. La selección de la tripulación para las misiones a Marte será uno de los procesos de selección más exigentes jamás diseñados. La competencia técnica es necesaria, pero insuficiente. Resiliencia psicológica, compatibilidad interpersonal genuina a lo largo de largas duraciones bajo estrés y el tipo específico de calma práctica que permite a alguien tomar buenas decisiones durante las emergencias. Todo esto debe estar presente en el pequeño grupo que pasará años dependiendo completamente unos de otros. La capacidad médica en Marte presenta la brecha entre la necesidad y la capacidad disponible en quizás su forma más cruda. Una emergencia médica grave en Marte debe ser manejada por la tripulación con lo que tengan disponible. No hay que llamar a una ambulancia. No hay que evacuar al paciente a un hospital. No hay que consultar a un especialista en tiempo real. El entrenamiento de la tripulación, su botiquín médico y cualquier guía de telemedicina que puedan obtener a través del retraso en las comunicaciones son la totalidad de los recursos médicos disponibles. Las primeras misiones a Marte llevarán miembros de la tripulación con una amplia formación médica que va mucho más allá de los primeros auxilios estándar, idealmente incluyendo formación quirúrgica, habilidades de cuidados intensivos y capacidad de diagnóstico avanzado. Las herramientas de diagnóstico asistidas por IA y los sistemas de guía quirúrgica remota son áreas activas de investigación y desarrollo. Pero el techo realista de la atención médica en un hábitat temprano de Marte está sustancialmente por debajo de lo que la medicina de emergencia moderna puede proporcionar. Algunas condiciones que serían rutinariamente sobrevivibles en cualquier hospital de la Tierra no serían sobrevivibles en Marte temprano. Esta es una limitación genuina que los planificadores de misiones deben aceptar y trabajar para minimizar sin poder eliminarla por completo. El viaje de regreso y las restricciones que impone a la arquitectura de la misión a menudo se subestiman. En las arquitecturas de misión más comúnmente estudiadas, una tripulación que aterriza en Marte debe permanecer en la superficie durante aproximadamente 500 días antes de que la geometría orbital permita una trayectoria de regreso con requisitos de propulsor aceptables. Este periodo de espera refleja el ciclo de ventana de lanzamiento Tierra-Marte de 26 meses. La tripulación aterriza y está comprometida a una estancia en superficie de 500 días independientemente de las circunstancias. Al final de esos 500 días, la tripulación debe despegar de Marte. El vehículo de ascenso debe funcionar de manera confiable después de permanecer en la superficie marciana durante más de un año, expuesto al entorno marciano durante todo ese tiempo. El lanzamiento debe tener éxito en su primer intento, porque no hay opción de recuperación si falla. Después de alcanzar la órbita marciana y reunirse con el vehículo de regreso a la Tierra, la tripulación se enfrenta a otros 6 a 9 meses de tránsito a casa, de la partida de la Tierra, hasta el regreso a la Tierra. La duración total de la misión es de aproximadamente 2 años y medio a 3 años. En la arquitectura Starship de SpaceX, el propulsor necesario para el viaje de regreso se fabrica en Marte antes de que llegue la tripulación, utilizando el proceso Sabatier para producir metano de la atmósfera marciana y hielo de agua extraído. Este enfoque evita elegantemente transportar la enorme masa de propulsor de regreso desde la Tierra, pero requiere que la infraestructura de producción de propulsor sea entregada por una misión previa no tripulada, instalada y operada con éxito durante meses y verificada como productora de suficiente propulsor antes de que cualquier tripulación abandone la Tierra. El predespliegue de infraestructura crítica, hábitats, sistemas de energía, plantas de propulsor, almacenes de alimentos, suministros médicos, repuestos, es central para toda arquitectura seria de colonización de Marte. Envía el hardware primero. Verifica que funcione, luego envía a las personas. La lógica es sólida desde una perspectiva de gestión de riesgos, pero significa que cada elemento de la infraestructura predesplegada debe sobrevivir al tránsito interplanetario, sobrevivir a la entrada, descenso y aterrizaje, y operar de manera confiable en la superficie marciana durante meses o años mientras espera la tripulación, completamente sin posibilidad de mantenimiento o reparación.
La historia de cómo llegamos a comprender Marte como destino es en sí misma digna de conocer porque dio forma a los desafíos de ingeniería que ahora enfrentamos. Durante la mayor parte de la historia humana, Marte fue simplemente un punto errante de luz rojiza en el cielo nocturno, distinguido de las estrellas por su movimiento en relación con ellas. Los antiguos astrónomos rastrearon su trayectoria cuidadosamente, pero la superficie era completamente desconocida. Las primeras observaciones telescópicas a principios del siglo XVII comenzaron a revelar un mundo con características, una capa de hielo polar y lo que parecían ser una superficie variada. Pero la verdadera transformación de Marte en la imaginación humana se produjo a finales del siglo XIX, cuando el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli informó haber observado lo que llamó canali en la superficie marciana. La palabra significa canales en italiano, pero se tradujo al inglés como canals, una palabra que implica construcción artificial. El astrónomo estadounidense Percival Lowell se aferró a esta observación y construyó toda una teoría de la civilización marciana a su alrededor, argumentando que los canales eran un sistema de riego construido por una civilización marciana moribunda para transportar agua de las capas de hielo polares a los desiertos ecuatoriales. Lowell se equivocaba. Los canali finalmente se entendieron como una ilusión óptica, el sistema visual humano creando orden a partir de parches ambiguos vistos al límite de la resolución del telescopio. Pero la idea de Marte como un mundo que podría albergar o haber albergado vida se plantó firmemente en la imaginación pública y dio forma a cómo las generaciones posteriores pensaron sobre el planeta. A mediados del siglo XX, cuando se estaban desarrollando cohetes capaces de alcanzar otros planetas, Marte era el objetivo obvio para la primera exploración interplanetaria más allá de la Luna. Las misiones Mariner de la década de 1960 produjeron las primeras imágenes de cerca de la superficie marciana. En lugar del exuberante paisaje que algunos habían imaginado, revelaron un mundo craterizado y aparentemente muerto. La misión Mariner 9 de 1971, que entró en órbita marciana durante una tormenta de polvo global y luego comenzó a mapear a medida que el polvo se despejaba, reveló un mundo más complejo. Olympus Mons, el volcán más grande del sistema solar, con aproximadamente 16 millas de altura y unas 340 millas de diámetro, fue fotografiado por primera vez. Valles Marineris, un sistema de cañones de aproximadamente 2.000 millas de largo y hasta 4 millas de profundidad, fue mapeado en detalle. Los aterrizadores Viking de 1976 fueron las primeras naves espaciales diseñadas específicamente para buscar vida en Marte. Aterrizaron, analizaron muestras de suelo y devolvieron datos químicos que produjeron resultados controvertidos hasta el día de hoy. Un experimento diseñado para detectar actividad metabólica en el suelo marciano produjo un resultado positivo. Otros experimentos diseñados para detectar moléculas orgánicas no encontraron ninguna a niveles significativos. La interpretación mayoritaria de la comunidad científica fue que el resultado positivo fue un falso positivo causado por la química reactiva del perclorato del suelo marciano, no por biología. Lo que reavivó el profundo interés en Marte fue la lenta acumulación de evidencia de múltiples misiones posteriores de que Marte había sido una vez un mundo muy diferente. El Mars Global Surveyor, Mars Odyssey, Mars Express, el Mars Reconnaissance Orbiter y, en última instancia, las misiones de los rovers han construido una imagen del antiguo Marte, donde el agua líquida estuvo presente en la superficie durante periodos prolongados, posiblemente durante cientos de millones de años. Se han encontrado extensamente minerales que solo se forman en presencia de agua líquida. Se han mapeado antiguos valles fluviales y lechos de lagos. Las formaciones rocosas en capas en sitios como el cráter Gale, explorado por Curiosity, cuentan una historia de deposición sedimentaria en agua estancada. El cráter Jezero, sitio de las operaciones de Perseverance, fue elegido precisamente porque era un antiguo lago y delta de río que podría haber conservado rastros de cualquier biología marciana antigua en sus sedimentos. La cuestión de si la vida existió alguna vez en Marte o existe hoy, quizás en entornos subterráneos donde el agua líquida aún puede estar presente, es una de las preguntas abiertas más profundas en la ciencia. Es directamente relevante para la colonización de Marte,
porque cualquier entorno que albergue vida en Marte es simultáneamente la ubicación científicamente más preciosa del planeta y potencialmente la más peligrosa para la colonización desde una perspectiva de biocontaminación cruzada. El desafío de la tecnología de trajes es uno que rara vez recibe la atención que merece. Pero cualquiera que haya observado de cerca los requisitos operativos de una misión en la superficie de Marte comprende que el traje presurizado no es un equipo periférico. Es la pieza de hardware individual más crítica de la que depende un miembro de la tripulación cada vez que sale del hábitat. Un traje EVA para Marte debe mantener una presión interna lo suficientemente alta como para mantener al usuario con vida a pesar del vacío casi total exterior. El traje en sí es esencialmente una nave espacial portátil, un recipiente a presión sellado que encierra el cuerpo humano. Cada articulación debe permitir el movimiento sin fugas. Cada sello debe resistir la diferencia de presión. Los guantes en particular representan un desafío de ingeniería porque deben permitir suficiente destreza manual para realizar trabajos mecánicos detallados y, al mismo tiempo, mantener la integridad de la presión del sistema del traje. Los guantes de traje espacial actuales son objeto de quejas constantes por parte de los astronautas que trabajan con ellos. Son rígidos, fatigantes de usar y limitan el control motor fino en comparación con las manos desnudas. Para las operaciones en la superficie de Marte que requieren manipulación detallada de equipos, esta limitación tiene consecuencias operativas reales. El traje debe proporcionar un aislamiento térmico y una regulación adecuados en oscilaciones de temperatura de casi 100 grados Celsius, alrededor de 180 grados Fahrenheit, en el transcurso de un solo día. Debe proteger contra la radiación ultravioleta y de partículas. El entorno ultravioleta de la superficie marciana es intenso, mucho más que en la superficie de la Tierra, porque Marte no tiene una capa de ozono equivalente para absorber la radiación ultravioleta. Y el traje debe gestionar el problema del polvo de perclorato. El polvo marciano que se adhiere al exterior de un traje durante una EVA no debe entrar en el hábitat cuando el miembro de la tripulación regresa. Las esclusas de aire y los procedimientos de descontaminación deben diseñarse para evitar que el polvo sea arrastrado al interior, y el propio traje debe mantenerse de manera que se evite la acumulación de contaminación por perclorato en áreas críticas. Los trajes espaciales actuales de la NASA y comerciales se diseñaron principalmente para su uso en el entorno de microgravedad de la ISS o para operaciones limitadas en la superficie lunar. El desarrollo de un traje que cumpla con los requisitos específicos de Marte para uso diario sostenido en un entorno polvoriento, expuesto a radiación y térmicamente extremo durante años, es un programa de desarrollo significativo por derecho propio. La Luna juega un papel específico y práctico en el camino a Marte, que a menudo se malinterpreta como puramente político. A veces se presenta como una distracción de Marte, un desvío ordenado por la burocracia en lugar de una necesidad técnica genuina. La realidad es más matizada. El aterrizaje en la superficie lunar y el regreso a la órbita implican muchos de los mismos elementos de ingeniería que un aterrizaje en Marte. Guía de precisión, sistemas de propulsión, gestión térmica. Practicar y refinar esas capacidades en un lugar a solo 3 días de la Tierra, donde un aborto de emergencia puede regresar a una tripulación en días, es genuinamente valioso en comparación con intentar todas esas habilidades por primera vez en Marte, donde no hay rescate. La superficie lunar también proporciona un entorno donde algunas de las tecnologías de utilización de recursos in situ necesarias para Marte pueden ser probadas. La Luna tiene hielo de agua en los cráteres permanentemente sombreados cerca de sus polos. Extraer ese hielo, electrolizarlo en hidrógeno y oxígeno y usar el oxígeno para respirar o como propulsor. Esa es la misma cadena de procesos necesaria en Marte, probada en un lugar donde las consecuencias del fracaso son recuperables. De manera similar, las contramedidas fisiológicas, las tecnologías de trajes y los sistemas de soporte vital que se desarrollan para las operaciones en la superficie lunar serán directamente aplicables con modificaciones a Marte. La distinción crítica es que la Luna no puede servir como un trampolín físico en el sentido logístico. No se puede construir infraestructura de aproximación a Marte en la Luna y luego extenderla a Marte. Las tecnologías se transfieren, la infraestructura no.
La Luna es un entorno de prueba y una plataforma de desarrollo, no un punto de paso en la ruta a Marte. Lo que el programa Areus logra para Marte es el mantenimiento del conocimiento institucional, la cultura operativa y el impulso político y económico durante las décadas necesarias para desarrollar capacidades específicas para Marte. Los programas de vuelos espaciales tripulados son frágiles en el sentido de que dependen de una financiación sostenida y un compromiso sostenido a través de los ciclos políticos. El programa Apolo demostró esto en términos duros. Después de la última misión Apolo en 1972, la capacidad de regresar humanos a la Luna se perdió efectivamente. No porque la física cambiara o la ingeniería se volviera más difícil, sino porque las personas que sabían cómo hacerlo siguieron adelante. El hardware específico no se mantuvo y el conocimiento institucional se dispersó. Mantener la capacidad de exploración humana a través del programa lunar, mientras se desarrollan tecnologías específicas para Marte en paralelo, es una estrategia de gestión de riesgos tanto como una técnica. ¿Qué tipo de sociedad sería realmente una colonia marciana? Los primeros colonos serán seleccionados y entrenados con una intensidad que ningún programa de exploración anterior ha exigido. Llegarán a un lugar que es simultáneamente el asentamiento humano más aislado de la historia y el entorno más documentado, monitoreado y técnicamente sofisticado que los humanos hayan intentado habitar. Las dinámicas sociales de ese entorno serán diferentes a todo lo experimentado por los humanos. Pequeños grupos de personas altamente capaces y estresadas, viviendo en proximidad forzada, compartiendo cada momento de cada día, dependiendo unos de otros en un sentido inmediato y crítico para la vida. Las estructuras sociales que funcionan en ese entorno no son las mismas que funcionan en una ciudad de millones. Se parecen más a la dinámica social de la tripulación de un barco o un equipo quirúrgico. Grupos pequeños, de alto riesgo, intensamente interdependientes, donde el comportamiento individual tiene consecuencias inmediatas y graves para todos los demás. ¿Qué sucede cuando esos grupos crecen? Cuando un asentamiento de 6 se convierte en una comunidad de 60, luego 600, luego 6.000. ¿Qué estructuras de gobernanza emergen? ¿Qué normas sociales se desarrollan? ¿Qué conflictos surgen? ¿Y cómo se resuelven cuando las partes no pueden simplemente alejarse unas de otras? Estas preguntas no serán respondidas por ningún gobierno terrestre ni por ninguna agencia espacial antes de tiempo. Serán respondidas por las personas que estén realmente allí en las condiciones reales durante las décadas reales de crecimiento del asentamiento. Los colonos del primer Marte serán, en un sentido muy real, los fundadores de algo genuinamente nuevo. No solo una colonia, no solo un puesto de avanzada, sino el comienzo de una presencia humana que a lo largo de siglos y generaciones podría convertirse en algo tan distinto de sus orígenes terrestres como cualquier civilización en la historia se ha distinguido de las culturas que la precedieron. Un mundo donde salir al exterior requiere un traje, donde cada recurso es escaso y se rastrea cuidadosamente, donde la supervivencia del grupo depende de la cooperación de cada individuo, donde las estrellas son visibles en un cielo que nunca adquiere el azul profundo de una tarde terrestre. Ese mundo moldeará a las personas que viven en él y las sociedades que formen de maneras que no podemos predecir completamente. La cuestión de la terraformación se encuentra en el horizonte lejano de las discusiones sobre la colonización de Marte, y vale la pena examinarla honestamente en lugar de descartarla o idealizarla. Terraformar Marte significa transformarlo en un planeta con una atmósfera respirable, agua líquida en la superficie y temperaturas compatibles con la habitabilidad humana sin protección. Si se pudiera lograr, eliminaría las barreras más fundamentales para el asentamiento a gran escala. La física de la terraformación de Marte se comprende a un nivel básico. Marte tiene dióxido de carbono congelado en sus casquetes polares y posiblemente en el suelo. Calentar el planeta lo suficiente como para vaporizar ese dióxido de carbono congelado espesaría la atmósfera. Más atmósfera significa más calentamiento global, lo que derrite más hielo, lo que espesa aún más la atmósfera. Las propuestas para iniciar este calentamiento han incluido la colocación de grandes espejos en órbita marciana para enfocar luz solar adicional sobre los casquetes polares.
la introducción de potentes gases de efecto invernadero en la atmósfera marciana y la redirección de cometas o asteroides ricos en volátiles para impactar Marte y entregar gases y agua. El problema no es que estas ideas sean físicamente imposibles en principio. El problema es que la energía y la masa involucradas son asombrosas y las escalas de tiempo, incluso bajo suposiciones optimistas, son del orden de miles a decenas de miles de años para una transformación significativa de la superficie. Y está el obstáculo fundamental de la falta de campo magnético de Marte. Cualquier atmósfera sustancialmente espesada por la terraformación sería gradualmente despojada por el viento solar en escalas de tiempo geológicas, porque el mismo mecanismo de despojo por el viento solar que eliminó la atmósfera densa original de Marte seguiría operando. Algunos investigadores han propuesto colocar un dipolo magnético artificial en el punto de equilibrio gravitacional Sol-Marte, para desviar suficiente viento solar como para permitir que una atmósfera espesada persista. Un estudio presentado en una conferencia de la NASA en 2017 modeló este concepto y sugirió que era físicamente factible en principio. Pero factible físicamente en principio y prácticamente alcanzable en cualquier sentido a corto o incluso a medio plazo son cosas muy diferentes. La terraformación, incluso bajo las suposiciones más optimistas, es un proyecto medido en siglos como mínimo, y más realistamente, en miles de años. No es una solución a los desafíos de la colonización en este siglo o en el próximo. Es un contexto para pensar en el arco muy largo de la posible relación de la humanidad con Marte, no un programa de ingeniería a corto plazo. El panorama competitivo de la exploración de Marte ha cambiado drásticamente en la última década, y ese cambio importa para la rapidez con la que se resuelven los problemas de ingeniería. Durante la mayor parte de la era espacial, la exploración de Marte fue un dominio de agencias gubernamentales, la NASA en los Estados Unidos, el Programa Espacial Soviético y, más tarde, la Agencia Espacial Europea y otras. La escala de ambición era grande, pero el ritmo estaba limitado por los ciclos presupuestarios gubernamentales, las prioridades políticas cambiantes y la tolerancia conservadora al riesgo apropiada para programas donde el fracaso no solo significa la pérdida de hardware, sino también daño político y el fin de carreras. SpaceX cambió esta dinámica de manera fundamental. No solo a través del desarrollo de Starship, aunque Starship es el desarrollo más importante en la arquitectura de misiones a Marte en décadas, sino a través de la demostración de que una empresa privada que opera con una tolerancia a la iteración rápida y a fallos aceptables en las pruebas que ningún programa gubernamental podría sostener políticamente, podría desarrollar vehículos de lanzamiento y capacidades operativas a un ritmo que los programas gubernamentales no podrían igualar. El cohete Falcon 9, que ahora representa la mayoría de todos los lanzamientos orbitales en todo el mundo, se desarrolló y se iteró más rápido que los programas comparables dirigidos por el gobierno. Los aterrizajes reutilizables del propulsor, que parecían imposibles para muchos ingenieros aeroespaciales cuando se anunciaron por primera vez como objetivo, se volvieron rutinarios a los pocos años del primer éxito. Esta filosofía de desarrollo iterativo, tolerante a fallos, se está aplicando a Starship, que es el vehículo diseñado más seriamente para la colonización de Marte como misión principal. Starship no está diseñado para Marte de la misma manera que el Saturno V fue diseñado para la Luna, como un vehículo para una serie de expediciones de plantación de banderas. Está diseñado para la economía de la entrega repetida de carga a gran escala a Marte, con la reutilización completa como su posición fundamental. La masa que puede entregar a Marte, estimada en 100 toneladas métricas a órbita terrestre baja, en una configuración totalmente reutilizable, es de un orden completamente diferente al de cualquier vehículo de lanzamiento anterior u operativo actualmente. Si funciona como está diseñado y se producen las cantidades que los planes de SpaceX prevén, el costo por kilogramo de entrega de carga útil a Marte caería drásticamente en comparación con cualquier punto de referencia histórico. Esa reducción de costos es lo que hace que la economía de la colonización a gran escala sea al menos teóricamente factible de una manera que no lo era con los vehículos de lanzamiento anteriores. La misión china Tianwen-1, que colocó con éxito tanto un orbitador como un rover en Marte en 2021, demostró que China ha desarrollado una capacidad genuina e independiente para Marte. El rover operó en la superficie marciana durante más de un año antes de entrar en hibernación. Los funcionarios del programa espacial chino han hecho referencia a misiones tripuladas a Marte en declaraciones de planificación a largo plazo
con plazos que sugieren posibles vuelos tripulados en la década de 1940 de este siglo. El orbitador Hope de los Emiratos Árabes Unidos, que entró en órbita marciana en febrero de 2021, demostró que el umbral para realizar ciencia orbital en Marte ha disminuido lo suficiente como para ser accesible a un programa espacial nacional relativamente joven. La misión india Mangalan, que entró con éxito en órbita marciana en 2014 en su primer intento, demostró una capacidad similar con una eficiencia de costos notable. La proliferación de programas nacionales a Marte no resuelve directamente los desafíos de ingeniería de la colonización humana, pero sí construye la base de conocimiento global, desarrolla la experiencia en ingeniería y establece el impulso institucional que hace que las misiones humanas eventuales tengan más probabilidades de éxito. Cada orbitador que mapea la superficie marciana con mayor detalle. Cada aterrizador que caracteriza un sitio de aterrizaje potencial. Cada misión que avanza nuestra comprensión de la atmósfera marciana, el subsuelo y el entorno de radiación hace que las misiones humanas eventuales sean más seguras y estén mejor planificadas. La dimensión internacional también plantea cuestiones sobre la cooperación y la competencia que darán forma a quién va a Marte y en qué términos. Los acuerdos Artemis representan un modelo, un marco de normas y compromisos que las naciones participantes firman para establecer un conjunto común de principios sobre cómo se debe llevar a cabo la exploración espacial. Un modelo alternativo en el que las principales potencias espaciales persiguen Marte de forma independiente y potencialmente competitiva, plantea diferentes cuestiones sobre la duplicación de esfuerzos, el riesgo de conflicto por los sitios de aterrizaje o recursos principales y el ritmo general de desarrollo. La historia de la cooperación científica antártica, donde las naciones con reclamaciones territoriales las dejaron de lado para establecer una presencia científica colaborativa bajo el Tratado Antártico, a veces se cita como un modelo de cómo podría ser la gobernanza internacional de Marte. La analogía es imperfecta, pero instructiva. Lo que requirió el Tratado Antártico fue la voluntad política de priorizar el acceso científico y la protección ambiental sobre la competencia territorial. Esa voluntad política tardó años en desarrollarse y se ha mantenido a través de un esfuerzo diplomático sostenido durante décadas. Construir una voluntad política comparable para Marte en un panorama geopolítico más complejo que involucre tanto actores estatales como privados y con mayores intereses económicos es un desafío diplomático y de políticas que existe en paralelo a todos los desafíos de ingeniería. La cuestión de la tecnología de los trajes espaciales se conecta con un desafío más amplio que es fácil subestimar: la pura duración e intensidad del trabajo físico que requieren las operaciones en la superficie de Marte. En la Estación Espacial Internacional, las EVA, actividades extravehiculares, el término formal para trabajar fuera del vehículo con un traje, son eventos cuidadosamente planificados, limitados en número, apoyados por equipos de especialistas en tierra y realizados en un entorno de microgravedad donde el astronauta flota en lugar de caminar. Una misión en la superficie de Marte es algo completamente diferente. Los miembros de la tripulación realizarán EVA regularmente para instalar equipos, mantener sistemas, realizar trabajos de campo geológico, inspeccionar y reparar infraestructura. Caminarán con un tercio de la gravedad terrestre, lo que es suficiente para que el movimiento se sienta natural en comparación con la microgravedad, pero aún así es suficiente gravedad para que cada paso en un traje presurizado y rígido sea un esfuerzo físico. Lo harán durante horas a la vez. Lo harán día tras día. Y lo harán con un traje que debe protegerlos contra la presión, la temperatura, la radiación y la contaminación química simultáneamente, al tiempo que permite suficiente movilidad para realizar un trabajo útil. El desarrollo de trajes optimizados para Marte es un área activa de investigación. Los trajes de la serie Z, desarrollados por la NASA en la década de 2010, apuntaban a una mayor movilidad y facilidad para ponerse y quitarse en comparación con los trajes de unidad de movilidad extravehicular utilizados en la ISS. El traje XEMU, desarrollado para el programa de superficie Artemis Luna, representa un progreso adicional, pero ninguno de estos está optimizado para Marte. La combinación del entorno gravitacional,
la química del polvo, el rango de temperatura y la duración operativa que exige Marte, aún no ha impulsado un programa de diseño de trajes dedicado hasta su finalización. El traje que usará la primera tripulación de Marte aún no existe. Construirlo, probarlo, validarlo para años de operaciones en la superficie marciana. Ese es un programa de desarrollo medido en años de trabajo de ingeniería enfocado. El problema del diseño del hábitat también merece más especificidad de la que suele recibir. El hábitat debe estar presurizado a un nivel que mantenga a la tripulación viva y cómoda. La presión atmosférica a nivel de la Tierra es el enfoque conservador. No requiere adaptación fisiológica, permite el diseño normal de equipos y elimina las preocupaciones de descompresión que surgen al operar a presión reducida. Pero la presión atmosférica completa requiere un diseño estructural más robusto porque el diferencial de presión entre el interior y el exterior es mayor, aproximadamente una atmósfera de sobrepresión en cada superficie del hábitat. Algunas arquitecturas de misión han propuesto operar a presión reducida, quizás de 1/3 a la mitad de la presión a nivel del mar de la Tierra, pero con una mayor fracción de oxígeno para reducir los requisitos de masa estructural. Esto reduce la masa de la estructura del hábitat a costa de un mayor riesgo de incendio, debido a las mayores fracciones de oxígeno, y a costa de que la tripulación necesite adaptarse fisiológicamente a la presión más baja. El hábitat debe estar térmicamente aislado contra el entorno térmico marciano. Las paredes deben retener el calor contra temperaturas exteriores, que pueden alcanzar -80 grados Celsius, aproximadamente -12 grados Fahrenheit, por la noche, al mismo tiempo que gestionan el calor generado por la tripulación, el equipo y los sistemas de energía en el interior. El hábitat debe estar protegido contra la radiación para residentes a largo plazo. Esto significa construir el hábitat con materiales que absorban la radiación, añadir masa proporcional al nivel de blindaje necesario o cubrir el hábitat con tregolito, lo que requiere operaciones de excavación y colocación que deben ser realizadas por equipo robótico antes de que el hábitat pueda ser ocupado de forma segura. El hábitat debe ser lo suficientemente grande para que la tripulación viva en él durante años sin que las consecuencias psicológicas del grave confinamiento pongan en peligro la misión, al mismo tiempo que sea lo suficientemente pequeño como para poder ser entregado a Marte dentro de los límites prácticos de masa de carga útil. Los hábitats más pequeños que se pueden transportar de manera realista a Marte en vehículos a corto plazo son genuinamente reducidos según cualquier medida objetiva. Ampliarlos a través de módulos inflables adicionales o hardware aterrizado adicional requiere múltiples misiones y complejas operaciones de ensamblaje. Y el hábitat debe soportar todas las funciones de la vida diaria y el trabajo durante años sin aportes externos significativos. Preparación de alimentos, higiene personal, gestión de residuos, ejercicio, sueño, atención médica, trabajo científico, mantenimiento de equipos. Todas las comunicaciones deben acomodarse en un espacio que, para las primeras misiones, probablemente se mida en decenas, en lugar de cientos de metros cuadrados de superficie por miembro de la tripulación. La gestión de residuos es un desafío operativo específico que es fácil de pasar por alto, pero que es fundamental en un entorno de hábitat cerrado. En la Tierra, la gestión de residuos es una infraestructura invisible. En Marte, todo lo que entra en el hábitat como alimento, oxígeno y agua debe eventualmente salir como residuo en una forma u otra. Y todos esos residuos deben ser gestionados dentro del sistema del hábitat. La recuperación de agua de la orina y otras aguas residuales es una tecnología desarrollada para las operaciones de la ISS que logra altas tasas de recuperación. Los sistemas actuales de la ISS recuperan aproximadamente el 90% del agua de la orina mediante una combinación de destilación y filtración. En Marte, se necesitarían tasas de recuperación aún mayores con el tiempo, ya que el reabastecimiento se vuelve menos frecuente y eventualmente imposible. Los residuos sólidos deben gestionarse sin contaminar el entorno del hábitat. El volumen de residuos sólidos generados durante una estancia de 500 días por 4 miembros de la tripulación es sustancial. El dióxido de carbono exhalado por la tripulación debe eliminarse de la atmósfera del hábitat de forma continua y eficiente. La ISS utiliza un sistema que absorbe el dióxido de carbono en depuradores químicos y lo expulsa al exterior. En Marte, ese dióxido de carbono podría ser capturado y alimentado al reactor Sabatier
para la producción de oxígeno y metano, cerrando el ciclo de manera más completa. La ingeniería de un sistema de gestión atmosférica de ciclo completamente cerrado que maneje el dióxido de carbono, el vapor de agua, el oxígeno, el nitrógeno y los contaminantes traza de manera confiable durante años, es un desafío técnico sustancial que se está abordando en la investigación, pero que no se ha demostrado completamente a escala de misión a Marte. La historia de cómo la Tierra y Marte han sido estudiados juntos como un par de mundos nos dice algo importante sobre por qué el desafío de la colonización se siente tan cercano, pero sigue siendo tan distante. Durante siglos después de que Copérnico y Kepler establecieran que los planetas orbitan el Sol, Marte fue el primer mundo que los astrónomos imaginaron seriamente visitar. No la Luna. La Luna era demasiado estéril, demasiado sin aire, demasiado obviamente una roca muerta. Marte tenía estaciones. Marte tenía casquetes polares que crecían y menguaban con las estaciones, al igual que la Tierra. Marte tenía un día de casi exactamente la misma duración que la Tierra, 24 horas y 37 minutos. Marte tenía lo que parecía a través de los primeros telescopios una superficie variada de regiones oscuras y claras que algunos observadores interpretaron como continentes y mares. Durante un siglo o más, la suposición de trabajo entre los científicos serios era que Marte estaba probablemente habitado, no necesariamente por seres inteligentes, sino como mínimo por algún tipo de vida vegetal. Esa suposición todavía estaba viva y se tomaba en serio cuando se lanzaron las primeras misiones a Marte en la década de 1960. Lo que esas misiones encontraron puso fin a esa suposición de manera decisiva. La nave espacial Mariner 4, que sobrevoló Marte en julio de 1965, devolvió 22 fotografías que cubrían aproximadamente el 1% de la superficie marciana. Esas fotografías mostraban una superficie craterizada similar a la Luna, sin signos evidentes de los canales de agua o la vegetación que los observadores esperanzados habían proyectado en el planeta durante un siglo. Se descubrió que la atmósfera era mucho más delgada de lo esperado, demasiado delgada para soportar agua líquida en la superficie en las condiciones actuales. El shock fue genuino. Una generación de científicos que habían pasado sus carreras asumiendo que Marte era al menos biológicamente interesante, tuvo que revisar completamente su pensamiento. Lo que reemplazó esa suposición fue algo más cuidadoso, más riguroso científicamente y, en última instancia, más interesante. Misiones posteriores, Mariner 9 en 1971, los dos aterrizadores y orbitadores Viking en 1976, y luego la notable serie de misiones que comenzaron a fines de la década de 1990, construyeron una imagen no de un mundo muerto, sino de un mundo que alguna vez estuvo vivo con actividad geológica e hidrológica. Los canales que Schiaparelli y Lell habían interpretado como canales de ingeniería resultaron ser algo más extraordinario. Enormes valles fluviales antiguos, tallados por agua que fluía a una escala que empequeñecía cualquier cosa en la Tierra. Los canales de salida sugieren que inundaciones catastróficas liberaron una vez volúmenes de agua que habrían llenado temporalmente mares. Los depósitos sedimentarios en capas mapeados por orbitadores y explorados por rovers muestran evidencia de entornos donde el agua líquida persistió el tiempo suficiente para depositar minerales que tardan miles a millones de años en formarse. El antiguo Marte era húmedo, era geológicamente activo, tenía una atmósfera más densa y un clima más cálido que hoy. Y la pregunta que sigue abierta, todavía debatida, todavía impulsando misión tras misión, es si alguno de esos antiguos entornos húmedos estuvo habitado. La misión de retorno de muestras de Marte, que tiene como objetivo traer las muestras almacenadas de Perseverance a la Tierra para un análisis directo en laboratorio, está diseñada precisamente para buscar biofirmas que los instrumentos del rover no pueden detectar con confianza. Rastros de vida antigua si existen en el cráter Jezero. Los sedimentos transformarían no solo la ciencia de Marte, sino toda la comprensión humana de la vida en el universo. También transformarían el panorama ético de la colonización de Marte. Y esa transformación del panorama ético vale la pena considerarla por un momento. Si Marte contiene o contuvo vida de algún tipo, la decisión de colonizarlo conlleva un peso moral que no se aplica a un planeta definitivamente sin vida. No porque los microbios marcianos tengan derechos en un sentido legal, sino porque el significado científico y filosófico de la vida extraterrestre, incluso microbiana, incluso antigua, es tan profundo que destruir o contaminar la evidencia antes de que pueda ser estudiada por completo
sería una pérdida irreversible para el conocimiento humano. Los protocolos de protección planetaria están diseñados para gestionar este riesgo. Para misiones robóticas, para misiones tripuladas, el problema es categóricamente más difícil. Los seres humanos no pueden ser esterilizados. Una tripulación de 4 personas que llega a Marte transporta quizás 300 billones de microorganismos entre ellos, distribuidos en su piel, sus intestinos, sus pulmones y todas las superficies que tocan. Ningún diseño de esclusa de aire ni ningún procedimiento de descontaminación evitará la introducción eventual de la biología terrestre en la superficie marciana alrededor de un hábitat tripulado. La posición de trabajo de la comunidad científica es que la dureza del entorno marciano, la radiación UV, la química oxidante del suelo, el frío extremo, el vacío casi total, destruirán rápidamente la mayoría de los microorganismos terrestres que llegan a la superficie. Probablemente sea correcto, pero no es ciertamente correcto. Y para algunos entornos específicos, regiones subterráneas con agua líquida. Por ejemplo, el riesgo de contaminar un hábitat potencial para la vida marciana indígena con organismos terrestres introducidos no es cero. Esta tensión entre los imperativos de la exploración humana y los imperativos de la integridad científica deberá resolverse antes de que procedan las misiones rudimentarias. No es una razón para abandonar la colonización de Marte. Es una razón para abordarla de manera reflexiva, con protocolos claros y un compromiso científico genuino, en lugar de tratar el planeta simplemente como un desafío de ingeniería a superar. La cuestión de la gobernanza corre paralela a la científica. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 establece que ninguna nación puede reclamar soberanía sobre cuerpos celestes, incluido Marte. Las naciones son responsables de las actividades de sus nacionales y entidades en el espacio. El espacio ultraterrestre está designado como provincia de toda la humanidad. Estos principios se establecieron cuando las actividades espaciales eran realizadas exclusivamente por gobiernos, y el tratado no fue diseñado pensando en la colonización comercial privada a gran escala. Una colonia marciana autosostenible, que haya desarrollado su propia economía, sus propias estructuras sociales y su propia independencia práctica de la Tierra, existiría en un vacío legal y de gobernanza que ningún marco actual aborda adecuadamente. Cuestiones de derechos de propiedad sobre los recursos marcianos, jurisdicción penal sobre los colonos, el estatus político de una comunidad de personas nacidas en Marte que nunca han estado en la Tierra. Todas estas son cuestiones genuinamente abiertas. Los acuerdos Artemis, establecidos en 2020 y firmados por un número creciente de naciones, representan un intento de establecer normas de comportamiento para la exploración espacial que van más allá del Tratado del Espacio Ultraterrestre. Los acuerdos abordan cuestiones como la extracción de recursos espaciales, el establecimiento de zonas de seguridad alrededor de las operaciones y la transparencia en las actividades espaciales. Pero no todas las naciones espaciales han firmado los acuerdos Artemis. China y Rusia, ambas con importantes capacidades y ambiciones espaciales, no lo han hecho. Esto crea la posibilidad de enfoques paralelos y potencialmente competitivos para la gobernanza de las actividades espaciales, incluidas las futuras operaciones en Marte. Las dinámicas geopolíticas de la colonización de Marte estarán determinadas por las relaciones y los acuerdos o desacuerdos entre las principales potencias espaciales en las próximas décadas. ¿Qué tipo de sociedad emerge realmente en Marte? Dependerá no solo de quién llegue primero, sino de qué acuerdos existan antes de que nadie vaya y qué precedentes sienten las primeras misiones. Las decisiones que se tomen ahora sobre los marcos de gobernanza, sobre los estándares de protección planetaria, sobre quién tiene acceso a Marte y en qué términos, serán heredadas por las personas que realmente vivan allí. Las dimensiones económicas de la colonización de Marte a menudo se plantean como un desafío y como un eventual motor de sostenibilidad, y merecen un examen honesto. El caso económico a corto plazo para la colonización de Marte no es convincente en el sentido convencional. No hay ningún recurso a corto plazo en Marte cuyo valor sea lo suficientemente alto como para justificar el costo de extracción y transporte de regreso a la Tierra. El costo de construir y mantener un asentamiento en Marte
será asombroso durante décadas antes de que exista alguna posibilidad de autosuficiencia económica. Esto no es una desestimación del potencial económico a largo plazo de Marte. Un cuerpo del tamaño de un planeta con mineralogía diversa. Una atmósfera de dióxido de carbono adecuada para materias primas de la industria química y el potencial de combustible de fusión nuclear a partir de helio 3 es potencialmente significativo a escalas de tiempo muy largas. Pero el horizonte temporal para el retorno económico de la inversión en Marte es tan largo que la lógica comercial convencional no se aplica directamente a las fases iniciales. El modelo económico que Elon Musk ha articulado para el programa de Marte de SpaceX no se basa en la extracción de recursos de Marte y su venta en la Tierra. Se basa en la premisa de que una economía marciana, lo suficientemente grande, una ciudad de eventualmente cientos de miles o millones de personas, sería económicamente autosostenible a través de la actividad económica interna, y que el proceso de construcción de esa economía generaría actividad económica en la Tierra a través de la fabricación, servicios de lanzamiento y el desarrollo de tecnologías con aplicaciones terrestres. Si este modelo es realista en los plazos específicos y los niveles de inversión requeridos, es una cuestión sobre la que las personas razonables discrepan significativamente. Lo que es menos debatible es que las primeras fases de la colonización de Marte requerirán una inversión sostenida que no se justifica por el retorno económico a corto plazo. La motivación para esa inversión tendrá que provenir de una combinación de ambición científica, pensamiento estratégico a largo plazo y el tipo de idealismo genuino sobre los futuros humanos que históricamente ha impulsado la exploración más allá de cualquier cálculo económico inmediato. Los beneficios tecnológicos derivados del desarrollo de la capacidad de colonización de Marte son reales y ya se están acumulando. Los avances en tecnología de soporte vital, blindaje contra la radiación, sistemas de energía eficientes, materiales avanzados, diagnóstico médico remoto y monitoreo de la salud humana a largo plazo tienen aplicaciones mucho más allá de la exploración espacial. Las tecnologías que se están desarrollando para Marte encontrarán usos en la medicina, en la agricultura sostenible, en operaciones industriales remotas y en otros dominios donde se requiere operación autosuficiente en entornos desafiantes. La dimensión generacional de la colonización de Marte es hacia donde finalmente conduce la historia, y vale la pena pensarla detenidamente. La primera generación de colonos marcianos serán personas extraordinarias, técnicamente brillantes, físicamente resistentes, psicológicamente capaces de soportar condiciones que ponen a prueba todos los aspectos de la adaptabilidad humana. Aceptarán riesgos que son genuinamente serios y genuinamente irreductibles con la tecnología actual. Irán sabiendo que la medicina será inadecuada para algunas emergencias que puedan enfrentar, que la radiación afectará su salud a largo plazo, que años de aislamiento los pondrán a prueba de maneras que no pueden anticipar completamente, y aún así irán porque lo que intentan vale el riesgo. Pero la generación que les siga será diferente. Las personas nacidas en Marte, criadas en Marte, adaptadas a la gravedad de Marte y sus ritmos y sus desafíos desde la infancia, serán marcianas de una manera que sus padres nacidos en la Tierra, entrenados en la Tierra, moldeados por la Tierra, no lo son. Sus cuerpos se desarrollarán bajo una gravedad aproximadamente un 38% de la terrestre. Su estructura ósea, su sistema cardiovascular, su propiocepción, su musculatura. Todo esto se desarrollará en condiciones genuinamente diferentes a las condiciones en las que evolucionó la fisiología humana. Un ser humano criado enteramente en gravedad marciana podría ser incapaz de funcionar cómodamente en la gravedad terrestre. Podrían encontrar una visita a la Tierra físicamente agotadora y fisiológicamente estresante de maneras que sus padres nacidos en la Tierra nunca experimentan en Marte. Serán humanos y llevarán consigo todo lo que significa ser humano. Pero también serán algo nuevo. La primera generación de personas para quienes otro planeta no es un destino o un logro, sino simplemente un hogar. Comprender y planificar esta transición generacional es parte de lo que distingue el pensamiento serio de colonización de Marte a largo plazo de la pregunta más simple de cómo aterrizar una tripulación y traerla de regreso. El camino desde las primeras huellas humanas en suelo marciano hasta una civilización genuinamente autosostenible se mide en generaciones, no en misiones. Lo que esas generaciones construyan, la sociedad que formen,
La cultura que desarrollen, la relación que establezcan con el planeta en el que viven, estará moldeado por las decisiones y los valores de las personas que vayan primero. Eso no es poca cosa. Las personas que realmente irán, ¿quiénes son? ¿Y qué significa ser elegido para algo así? La selección de astronautas siempre ha sido exigente. El cuerpo original de astronautas de la NASA requería experiencia como piloto de pruebas, títulos avanzados y una condición física excepcional. Los criterios han evolucionado a lo largo de décadas a medida que las misiones han cambiado. Las tripulaciones actuales de la ISS incluyen científicos, médicos e ingenieros junto con pilotos. Las tripulaciones de Marte requerirán algo diferente nuevamente, y los criterios de selección deberán reflejar las demandas específicas de una misión como ninguna que haya existido antes. La combinación requerida es genuinamente inusual. Competencia técnica profunda en múltiples dominios, porque la tripulación será pequeña y todos necesitarán cubrir múltiples roles. Resiliencia física extraordinaria, porque la misión impondrá tensiones fisiológicas durante años que las misiones anteriores no han sostenido. Estabilidad psicológica de un tipo específico, no la ausencia de emoción, sino la capacidad de procesar el estrés extremo, el aislamiento y la fricción interpersonal sin disfunción. La capacidad de tomar decisiones acertadas en condiciones de incertidumbre, fatiga e información incompleta. Capacidad médica mucho más allá de los primeros auxilios. Y quizás lo más importante, la voluntad genuina de aceptar riesgos que son serios y reales, no como posibilidades abstractas, sino como probabilidades concretas que la tripulación comprende en detalle antes de abandonar la Tierra. La investigación sobre lo que predice el éxito en entornos aislados, confinados y extremos apunta consistentemente lejos del tipo de heroísmo individual que la cultura popular tiende a celebrar y hacia la capacidad de una competencia tranquila y sostenida. Las personas que lo hacen mejor en estos entornos no son necesariamente las más impresionantes en términos convencionales. Son las personas que mantienen sus rutinas cuando la motivación falla. Son las personas que manejan sus propios estados emocionales sin agobiar a los demás. Son las personas que son genuinamente curiosas y genuinamente útiles, incluso al final del mes 11 en un espacio cerrado. Esos rasgos son en parte innatos y en parte entrenados, e identificarlos de manera confiable con anticipación es uno de los desafíos más importantes y menos comprendidos en la planificación de misiones a Marte. El proceso de selección para el primer crucero a Marte será una de las decisiones más importantes que cualquier programa espacial haya tomado jamás. Si te equivocas, y la expedición humana más cara y peligrosa de la historia fracasa no por un problema técnico, sino por uno humano. Si aciertas, y la tripulación se convierte no solo en las personas que primero caminan sobre Marte, sino en las personas que demuestran que se puede hacer y demuestran a todos los que vienen después que las barreras son reales, pero no infinitas. La arquitectura paso a paso de cómo se desarrolla la colonización de Marte con el tiempo, vale la pena mapearla explícitamente porque cambia la forma en que piensas sobre lo que se está intentando. No es una misión única, ni siquiera es un programa en el sentido convencional. Es una secuencia de fases progresivamente más capaces, cada una dependiente del éxito del anterior, abarcando décadas y requiriendo decisiones que trascienden cualquier administración individual, liderazgo de empresa o generación de ingenieros. La primera fase es la robótica precursora. El trabajo en curso de caracterizar la superficie, la atmósfera y el subsuelo marcianos con el detalle necesario para seleccionar sitios de aterrizaje, diseñar sistemas de soporte vital y comprender la disponibilidad de recursos de la que dependerán las futuras misiones. Este trabajo lo están realizando ahora las misiones que operan actualmente en Marte y las misiones en desarrollo. La campaña de retorno de muestras de Marte, las misiones de perforación planificadas, el monitoreo orbital continuo. Todo esto alimenta la base de conocimientos que necesitarán las misiones humanas. La segunda fase es la demostración de tecnologías clave en entornos relevantes. Esto incluye las operaciones en la superficie lunar del programa Artemis, donde se pueden probar sistemas de soporte vital, tecnologías de trajes espaciales EVA, utilización de recursos in situ y sistemas de energía nuclear
en condiciones más exigentes que la órbita terrestre baja, pero con la red de seguridad de un retorno a la Tierra en 3 días. Incluye el desarrollo y prueba continuos de Starship hacia la capacidad operativa requerida para misiones a Marte. Incluye el desarrollo y calificación de enfoques de blindaje contra la radiación, contramedidas de medicina espacial y sistemas de soporte vital de ciclo cerrado. La tercera fase es la primera misión tripulada a Marte. Probablemente será una visita de corta duración. Una tripulación que aterriza, realiza operaciones iniciales y regresa a la Tierra dentro de la primera ventana de retorno disponible, en lugar de una larga estancia en la superficie. Incluso una estancia de 30 días en la superficie en la primera misión tripulada a Marte sería un logro extraordinario y validaría toda la pila de capacidades de una manera que ninguna misión robótica puede. También revelaría en condiciones operativas que ninguna simulación basada en la Tierra puede replicar completamente lo que no funciona según lo planeado, porque algo siempre no funciona según lo planeado. La historia de las misiones espaciales complejas es una historia de contingencia, de sistemas que se comportan de manera diferente a la esperada, de tripulaciones que improvisan soluciones a problemas que las simulaciones no predijeron, de lecciones aprendidas que remodelan los programas que siguen. La primera misión tripulada a Marte enseñará a los ingenieros que diseñaron la segunda más que todas las simulaciones de Marte en la Tierra combinadas. La cuarta fase es la construcción de una base permanente. Misiones sucesivas que agregan infraestructura, expanden la capacidad de habitabilidad, desarrollan la producción de recursos in situ y construyen la capacidad operativa necesaria para estancias progresivamente más largas y, finalmente, la habitabilidad durante todo el año sin rotación a la Tierra. En esta fase es donde los desafíos más difíciles de larga duración se enfrentan en condiciones operativas. Las estrategias de gestión de la radiación, los sistemas de producción de alimentos, las estructuras de apoyo psicológico, los protocolos médicos, todo esto se probará, refinará y a veces se encontrará inadecuado y se rediseñará en el transcurso de esta fase. La quinta fase, la transición real hacia la autosuficiencia, es aquella a la que la mayoría de las discusiones sobre la colonización de Marte saltan prematuramente. Es la fase que requiere no solo soluciones técnicas, sino una población suficiente, una capacidad de fabricación suficiente y un conocimiento acumulado suficiente para sostener operaciones complejas sin el apoyo de la Tierra. Esta fase está a décadas de donde estamos ahora, posiblemente mucho más que décadas, pero es la fase que hace que todo lo demás valga la pena. Porque lo que viene después es de lo que los optimistas hablan realmente cuando hablan de una civilización multiplanetaria. No el primer aterrizaje, no la primera base. El momento en que Marte se convierte en un lugar donde los seres humanos viven, no solo visitan permanentemente de forma independiente, con toda la complejidad y riqueza que contiene la civilización humana. Ese momento está muy lejos, pero el camino hacia él comienza con todo lo que se está trabajando ahora mismo. La cuestión de la gravedad artificial merece más atención de la que suele recibir, porque se encuentra en la intersección de los desafíos fisiológicos y de ingeniería de una manera que podría potencialmente resolver las preocupaciones médicas más graves del tránsito si se puede hacer que funcione. El concepto es sencillo. Se rota parte de la nave espacial y los objetos en su interior presionan contra la pared exterior, de la misma manera que los objetos presionan contra el suelo en la Tierra. Cuanto más rápida sea la rotación y mayor sea el radio de rotación, más fuerte será la gravedad efectiva. En principio, una sección giratoria de una nave espacial podría proporcionar algo cercano a la gravedad total de la Tierra durante el tránsito, previniendo o reduciendo drásticamente la pérdida ósea, la atrofia muscular, los cambios cardiovasculares y la redistribución de fluidos que se acumulan durante meses de exposición a la microgravedad. La física funciona. La ingeniería es lo que hace tan difícil generar algo cercano a la gravedad total de la Tierra a velocidades de rotación lo suficientemente lentas como para que el sistema vestibular humano pueda adaptarse sin causar desorientación persistente. Se necesita un radio de rotación de entre 200 y 300 metros. Esa es la longitud de 2 o 3 campos de fútbol americano como un anillo giratorio o un par de brazos unidos a tu nave espacial. Nada remotamente parecido se ha construido o volado jamás en el espacio. Construirlo requeriría ensamblarlo en órbita a partir de múltiples lanzamientos,
una operación compleja y costosa, o desarrollar vehículos de lanzamiento drásticamente más grandes que cualquier cosa que exista actualmente. Radios de rotación más cortos pueden producir una gravedad efectiva menor, lo cual es mejor que nada. La investigación sugiere que incluso la gravedad parcial, quizás de 1/4 a la mitad de la de la Tierra, podría reducir sustancialmente la degradación fisiológica en comparación con la microgravedad total. Pero radios más cortos a niveles de gravedad suficientes requieren velocidades de rotación más rápidas, y velocidades de rotación más rápidas crean el efecto Coriolis. Una sensación desorientadora donde los movimientos se sienten sutilmente mal porque la dirección de la gravedad aparente cambia dependiendo de la dirección en que te muevas. La adaptación humana a entornos giratorios se ha estudiado en entornos de laboratorio y los resultados son mixtos. Algunas velocidades de rotación parecen tolerables después de un periodo de adaptación. Otras producen náuseas y desorientación persistentes que hacen imposible el trabajo normal. La traducción de los datos de tolerancia de laboratorio a la situación práctica de una tripulación que vive y trabaja en una sección giratoria durante 9 meses mientras realiza las operaciones de misión, el mantenimiento y el trabajo científico que requiere un tránsito a Marte, sigue siendo un área de incertidumbre genuina. El hecho de que ninguna arquitectura de misión a Marte actualmente en desarrollo activo incluya una sección de gravedad giratoria te dice algo sobre cómo se están evaluando actualmente las compensaciones de ingeniería. La masa, la complejidad y el costo de implementar la gravedad artificial en un vehículo de tránsito a Marte a corto plazo se juzgan por ahora como superiores a los beneficios fisiológicos, particularmente dado que las contramedidas de ejercicio, las intervenciones farmacológicas y otros enfoques para manejar la fisiología de la microgravedad aún se están refinando. Esto puede cambiar si los datos fisiológicos de estudios de vuelos espaciales de mayor duración muestran que las contramedidas actualmente disponibles son inadecuadas para proteger la salud de la tripulación durante un tránsito de 9 meses. El cálculo cambia. En ese punto, la gravedad artificial, a pesar de su dificultad de ingeniería, puede volverse no solo deseable, sino necesaria para que una tripulación llegue a Marte en condiciones adecuadas para hacer lo que debe hacerse. Es un problema que aún no está resuelto, ni abandonado, y ni lo suficientemente urgente como para haber forzado la solución de ingeniería que eventualmente puede requerir. Hay una dimensión más que subyace a todo lo demás discutido esta noche, y es quizás la más importante de todas. La cuestión de la población mínima viable. Una colonia autosostenible no se trata solo de soporte vital, producción de alimentos y protección contra la radiación. Se trata del número de personas necesarias para mantener toda la gama de capacidades técnicas, médicas, sociales y culturales que una comunidad compleja necesita para persistir indefinidamente. Los investigadores que han estudiado esta cuestión basándose en la genética de poblaciones, la teoría organizacional y la historia de comunidades humanas aisladas señalan consistentemente la misma conclusión incómoda. La población mínima viable para la sostenibilidad genuina a largo plazo es mucho mayor de lo que la mayoría de los planes de misión a corto plazo contemplan. Desde una perspectiva genética sola, evitar las consecuencias para la salud de la endogamia a lo largo de múltiples generaciones en una población aislada requiere una población fundadora de al menos varios cientos de individuos genéticamente diversos. Las estimaciones más conservadoras sitúan la población fundadora mínima para la salud genética por encima de 1000. Pero la genética es solo una dimensión del problema. Un asentamiento técnicamente complejo requiere personas con una diversidad de habilidades especializadas. Ingenieros de múltiples tipos, profesionales médicos de múltiples especialidades, especialistas agrícolas, químicos, físicos, desarrolladores de software, operadores de máquinas, maestros y muchos otros. Cuanto menor sea la población, más roles deberá cubrir cada persona. Y cuanto menor sea la población, más vulnerable será la comunidad a la pérdida de conocimientos o habilidades críticas por un solo accidente o enfermedad que elimine a una persona irreemplazable. Los ejemplos históricos de comunidades pequeñas y aisladas que intentaron la autosuficiencia tecnológica no son alentadores. Las comunidades que comienzan pequeñas y permanecen aisladas tienden a perder capacidades técnicas. Con el tiempo, el conocimiento se concentra en muy pocas personas.
Las estructuras sociales se vuelven demasiado rígidas, la diversidad genética demasiado limitada. La población necesaria para que una comunidad sostenga y transmita conocimientos técnicos complejos a través de generaciones sin perder capacidades críticas es sustancialmente mayor de lo que pueden proporcionar unas pocas docenas de especialistas de misión. Esta realidad da forma a qué tipo de presencia en Marte es realmente sostenible a largo plazo. Una serie de puestos de avanzada científicos rotatorios, incluso sofisticados, no es lo mismo que una colonia. Una colonia requiere la acumulación de personas, de conocimiento, de infraestructura, de capacidad productiva a lo largo del tiempo. Esa acumulación requiere tanto una población fundadora lo suficientemente grande, como un flujo sostenido de nuevos llegados para crecer hacia el umbral de la autosuficiencia genuina antes de que cese el apoyo de la Tierra. La arquitectura que hace esto posible aún no existe. Requiere costos de lanzamiento lo suficientemente bajos como para hacer que el transporte de población a gran escala sea económicamente factible. Requiere la construcción de hábitats a una escala y ritmo que aún no se ha demostrado. Requiere una capacidad de fabricación in situ suficiente para reducir la dependencia del suministro de la Tierra con el tiempo. Y requiere el tipo de compromiso político y económico sostenido durante décadas que históricamente ha sido muy difícil de mantener para cualquier programa individual. Ninguna de estas cosas es una razón para abandonar el objetivo. Es una razón para ser honestos sobre la escala de lo que realmente se requiere y planificar en consecuencia, en lugar de permitir que la ambición de un primer aterrizaje desplace el trabajo más duro, más largo y más costoso de construir lo que viene después. La primera huella humana en Marte será extraordinaria. Lo que viene después es lo que realmente importa. La evaluación honesta de dónde nos encontramos es la siguiente. No tenemos un sistema de aterrizaje a escala humana probado y confiable para la superficie marciana. No tenemos producción verificada de recursos in situ a la escala requerida para la supervivencia y el regreso de la tripulación. No tenemos una capacidad demostrada para mantener la salud humana durante la duración combinada del tránsito más la estancia en superficie de una misión a Marte. No tenemos soporte vital de ciclo cerrado que haya operado de manera confiable a la escala requerida en un entorno relevante durante la duración requerida. Cada una de estas declaraciones representa una brecha de ingeniería o científica específica y genuina. No una brecha en la ambición, no necesariamente una brecha en la financiación, sino una brecha en la capacidad demostrada y verificada. Esto no es pesimismo, es precisión. La historia del vuelo espacial humano es, en esencia, una historia de problemas aparentemente intratables que se resuelven a través de la ingeniería enfocada y la voluntad de aceptar riesgos calculados. El programa Apolo, que comenzó cuando la tecnología para llegar a la Luna no existía, logró el primer aterrizaje lunar rudimentario en menos de una década a través de un esfuerzo e inversión concentrados. Los ingenieros que diseñaron el Saturno V no tenían un plano a seguir, inventaron lo que se necesitaba. Los desafíos de la colonización de Marte son más difíciles que los de Apolo y más difíciles que cualquier programa de vuelo espacial humano anterior. Más largos en duración, más distantes del rescate, más exigentes fisiológicamente y más complejos en sus interdependencias. Pero también se les aborda con más conocimiento, más tecnología, más inversión y más talento de ingeniería del que estuvo disponible al inicio de cualquier programa espacial anterior. Las personas que trabajan en estos problemas en este momento son serias, capaces y están motivadas por algo más grande que cualquier misión individual. Los ingenieros que prueban Starship y sus sistemas de aterrizaje, los científicos que estudian la fisiología del vuelo espacial y desarrollan contramedidas para la pérdida ósea y el daño por radiación. Los investigadores que diseñan soporte vital de ciclo cerrado que recicla agua y aire con una eficiencia progresivamente mayor. Los geólogos que analizan datos orbitales para comprender la estructura y la química del subsuelo marciano. Los ingenieros nucleares que desarrollan reactores de peces compactos para aplicaciones de energía espacial. Los investigadores médicos que diseñan asistencia quirúrgica remota y herramientas de diagnóstico de IA para tripulaciones aisladas. Cada uno de estos hilos de trabajo está avanzando.
La imagen que están construyendo colectivamente es la de un problema extremadamente difícil, pero no permanentemente inalcanzable. Lo que realmente nos impide colonizar Marte no es un solo obstáculo que un solo avance eliminaría. Es la intersección de muchos desafíos específicos, medibles, limitados por la física y determinados por la biología, que deben resolverse simultáneamente para una tripulación que opera en aislamiento, sin ayuda externa y sin margen para fallas críticas. Esa es la imagen honesta y, a su manera, es más extraordinaria que la versión simplificada, porque muestra claramente lo que realmente estamos intentando. No es solo un proyecto de ingeniería difícil, no es solo una aventura costosa, algo que no tiene precedentes reales en la historia humana, y que requerirá la aplicación sostenida del conocimiento, la creatividad y la determinación humana a lo largo de múltiples generaciones antes de que se complete. Esta noche han visto la forma real de lo que se interpone entre nosotros y otro mundo. La radiación que no se puede bloquear por completo. Los huesos que se debilitan en tránsito. Los 7 minutos en los que nadie puede ayudar. Los 500 días sin forma de volver a casa hasta que se abra la ventana. El polvo que se mete en todo. La energía que no se puede permitir que falle. La medicina que no puede llegar a tiempo. Todo ello es real, todo ello es específico, y todo ello está en proceso de solución ahora mismo. Si esta noche cambió su forma de pensar sobre las personas que están construyendo esas soluciones, denle me gusta o compártanlo con alguien a quien le parezca que vale la pena saberlo. El camino a Marte es largo, pero las personas que lo recorren son reales. Los problemas que están resolviendo son reales. El progreso que están logrando es real. Y un día, alguien pisará suelo marciano y mirará hacia atrás al pálido punto azul de la Tierra, apenas distinguible de una estrella en el cielo marciano, y comprenderá, de una manera que ningún humano ha comprendido antes, lo que significa estar verdaderamente lejos de casa. Buenas noches.